Bien, pues bienvenidos a nuestro curso de Física 1. En esta ocasión estaremos hablando de lo que es fricción o rozamiento. Todos en algunas ocasiones hemos aplicado una fuerza a un objeto y como consecuencia de ello, éste ha desarrollado un movimiento con una velocidad determinada. ¿Y qué es lo más importante? Observamos que esta velocidad va disminuyendo hasta que el cuerpo se detiene, llegando nuevamente al reposo. Y precisamente, ¿por qué se detiene el cuerpo? Bueno, se detiene por la acción del rozamiento o fuerza de fricción que se genera entre las superficies en contacto. Si tú empujaste una butaca, por dar un ejemplo, en el suelo de tu escuela, al empujarla, se va a mover, pero esta se para a X distancia y a X tiempo. ¿Por qué? Porque el concreto, que podría ser el piso, influye para el rozamiento, en este caso del acero, que podrías tener las patas de la de tu butaca. Dice, a partir de lo anterior podemos entonces definir que el rozamiento es una fuerza que se opone al libre movimiento de los cuerpos. La fricción o rozamiento entre los cuerpos en contacto es un factor muy importante en el estudio de la mecánica. En algunos casos se considera como un factor nocivo debido a que aumenta el trabajo necesario para el funcionamiento de las máquinas, los motores en los autos, etc. Por esto es conveniente reducir esta fricción y se puede reducir ocupando lubricantes, cojinetes, rodillos, que estos normalmente los conocemos como valeros, ¿sí? En el caso de aviones y automóviles, estos se diseñan adecuadamente para reducir el rozamiento del aire, el cual a altas velocidades es muy considerable. Me imagino que en algún momento de tu vida has ido en el auto con papá, en la autopista. Si llevas los vidrios abajo y tu papá va a una velocidad de 100 kilómetros o más, ¿qué sucede con el vehículo? Y si no lo has percatado, te invito a que la próxima vez que tengas esa experiencia pongas atención. El aire entra con tal fuerza dentro del vehículo que además de que te despeina, opone cierta resistencia, es más, va parando el vehículo. Y obviamente al parar el vehículo, ¿qué sucede? El motor tiene que trabajar más y es decir, va a haber mayor consumo de combustible para que se pueda desplazar el vehículo. Entonces el rozamiento del aire es dañino en este caso económicamente porque te invita o te obliga a tener que gastes más en la gasolina. Pues bien, sin embargo, en otras circunstancias resulta ventajosa como sucede al caminar. En algún momento has tenido la oportunidad de caminar, sobre todo las niñas, a lo mejor van a una fiesta, a un salón de fiesta, y van de zapatillas y el piso está encerado. Ve, recuerda o trata de recordar cómo caminas completamente resbaloso, que en algún momento te puedes caer. A eso se refiere, que si no estuviera tan liso, va a haber una mayor fricción entre el piso y la suela de tu zapato. Esta es benéfica, evita que te caigas al conducir un automóvil. Si tus llantas están muy lisas, entonces el agarre a la hora que frenes el vehículo se te va a patinar. Pero si tus llantas son muy buenas, tienen buena cara, como se dice comúnmente, se adhiere bien al pavimento y evita accidentes y derrapones. Es de ahí donde se considera que la fricción se considera benéfica. También, ¿cómo tienes los cuadros colgados en tu casa? Ponle un clavo y ese clavo está haciendo contacto con la pared. Quiere decir que hay una fricción entre la pared y el clavo. Y entonces indica que esta fricción es benéfica. ¿Por qué? Porque nos permite admirar el cuadro que tengas en tu casa. Entonces, de alguna u otra manera quise darte más o menos cómo son benéficos y dañinos la fricción. Pero entremos de lleno con esto. Bien, como ya sabes, el rozamiento se divide en dos. Uno que es rozamiento estático, la cual nos dice que al aplicar una fuerza para que inicie el movimiento de un cuerpo, observamos que aparece una fuerza que se opone al movimiento y es conocida como fuerza de rozamiento estático.
la cual es proporcional a la fuerza normal. Para todos aquellos que tienen la oportunidad, saben manejar, hablamos de un auto estándar. ¿Cómo es el proceso para que tú puedas poner en marcha el vehículo? Me vas a decir, voy a oprimir el clutch, lo voy sacando y acelerando poco a poco. Pero lo que me interesa aquí es cómo es la aceleración. La aceleración es mayor para poder ponerlo en movimiento, en diferencia cuando el vehículo ya va caminando. La aceleración es menor. ¿Sí? A eso se refiere con esto, que tienes que aplicar más fuerza, en este caso acelerar más, para romper esa fuerza de rozamiento estático. ¿Y cómo se calcula? Como Fs, fuerza S de estático, va a ser igual a mu S. Mu es el coeficiente de rozamiento multiplicado por las fuerzas normales. Aquí te pongo qué significa cada uno de ellos. Fuerza de fricción estática, coeficiente de fricción estática y lo que llamamos fuerza normal. Y la otra es el rozamiento cinético, que algunos autores también le ponen como rozamiento dinámico. En el momento en que el cuerpo rompe su estado de reposo y se inicia el movimiento, aparece una transformación de la fuerza de rozamiento, es decir, la magnitud de dicha fuerza disminuye dando origen a la fuerza de rozamiento cinético, la cual es independiente del área de contacto, pero proporcional a la fuerza normal. ¿Y cómo se calcula? Muy similar a la anterior, lo que cambia es que en lugar de la S, ahora lleva K, para poder diferenciar lo que es fuerza de rozamiento estático y fuerza de rozamiento cinético. ¿Sí? Bien, pues empecemos de lleno con esto. Para poder contestar este tipo de ejemplos o de ejercicios, yo te recomiendo que hagas un bosquejo. ¿Qué es un bosquejo? No es otra cosa que realizar un dibujo que te permita colocar todas las fuerzas que se están involucrando. Eso es lo que llamamos un bosquejo. Imagínate que esa línea es una superficie, un piso, y dentro de él se coloca un cuerpo. Este cuerpo tiene X masa, puede ser 10, 20, 30, 50 kilogramos, y lo quieres poner en movimiento hacia el lado derecho. ¿Qué tienes que hacer? Pues aplicar una fuerza. Ya sea que lo quieras jalar por medio de una cuerda, aplicando en este sentido, o que tú te pares aquí y con tus manitas empujes hacia acá. Lo que me interesa es la dirección a donde va la fuerza. La fuerza se va a desplazar, ya sea que lo jales o lo empujes. Va a ir hacia la derecha. Pero en sentido contrario se genera la fuerza de oposición, que en este caso, si está en estado de reposo, va a aparecer primeramente la fuerza de fricción estática. Como este cuerpo tiene una masa, al centro lo va a jalar la gravedad, dando origen a lo que llamamos peso, que lo indicamos con W, como bien recordarás, en la segunda ley de Newton. Y todos los cuerpos estamos sometidos a lo que llamamos fuerzas normales, que va en sentido contrario a lo que es el peso. Y entonces esta sería la forma de realizar un bosquejo para una fricción estática. Pero cuando este ya está en movimiento, el cuerpo, da origen a lo que llamamos fricción cinética. ¿Sí? Y es exactamente lo mismo. Lo único que va a cambiar es que ahora va a ser fuerza de fricción cinética en lugar de fuerza de fricción estática. Entonces, repito, para este tipo de ejemplos o de ejercicios, te recomiendo que hagas estos bosquejos. Repito, un bosquejo es un dibujo donde vas a colocar todas las fuerzas que se están involucrando. Veamos un ejemplo. Un instante antes de que una viga de madera que tiene un peso de 490 newtons comienza a deslizarse sobre una superficie horizontal de cemento, se aplica una fuerza máxima de fricción estática cuya magnitud es de 392 newtons. Calcular el coeficiente de fricción estático entre la madera y el cemento. Sacamos nuestros datos. Tenemos el peso de la viga, que son los 490 newtons. La fuerza de fricción estática ya nos la está proporcionando, que son los 392 newtons. Y lo que nos pide es calcular el coeficiente. ¿Cómo se calcula la fuerza de fricción? Bueno, quedaría nuestro bosquejo de la siguiente manera.
Ya nos está dando la fuerza con la que se estoy aplicando de este lado. En sentido contrario se genera la fuerza de fricción estática, cuyo valor es de 392. Hacia arriba se genera lo que llamamos las fuerzas normales y hacia abajo el peso, que ya lo conocemos, que son los 490 newtons. Esta es la fórmula con la que se calcula la fuerza de fricción estática, μs por n. Pero este ejercicio nos pide calcular el valor del coeficiente de fricción, es decir, μs. Vamos a despejarlo de aquí, nos estorba la letra n. Como está multiplicando, pasará de este lado, dividir. Quiere decir que el coeficiente de fricción estático será la fuerza de fricción estática dividida entre las fuerzas normales. Tenemos fuerza de fricción estática, mira, 392 newtons, pero ojo, no tenemos las fuerzas normales. ¿Cómo vamos a encontrar el valor de las fuerzas normales? Para ello tenemos que recordar la primera condición de equilibrio, que ya vimos anteriormente. Te dice que la sumatoria de todas las fuerzas que hay en el eje de las X tiene que ser igual a 0, y la sumatoria que hay en el eje de las Y tiene que ser igual a 0. Voltea a ver el bosquejo, para eso nos sirve el bosquejo. ¿Qué fuerzas encontramos en el eje de las Y? Encontramos las fuerzas normales que van hacia arriba y el peso que va hacia abajo. Este es el eje de las Y y recordarás que este es el eje de las X, muy parecido al plano cartesiano. Este punto sería mi punto de origen, que a la derecha y hacia arriba son positivos, a la izquierda y hacia abajo son negativos. Bajo ese argumento vamos a calcular la primera condición de equilibrio en el apartado de las fuerzas en el eje de las Y. Quiere decir que las fuerzas normales serán positivas por ir hacia arriba y negativas el peso por ir hacia abajo, quedando que n menos w va a ser igual a 0. Siempre se mueven los factores negativos, entonces voy a mover el peso para este lado. Si lo muevo, me va a quedar que las fuerzas normales va a ser igual al peso positivo. Si está como negativo, por moverse hacia acá, pasa a positivo. Quiere decir que mis fuerzas normales es igual al peso. ¿Cuánto vale el peso? 490. Quiere decir que mis fuerzas normales es igual a 490 newtons. Pues bien, ya tenemos las fuerzas de fricción, ¿sí? Y las fuerzas normales que acabamos de determinar. Quiere decir que vamos a dividir solamente nuestra fuerza de 392 entre 490 newtons y nos dará que tenemos un coeficiente de 0.8. Este no lleva unidades, este es adimensional, es decir, adopta las unidades con quien se mezcle o con quien se multiplique. Aquí los newtons con los newtons se elimina y por eso no tiene unidades. Veamos otro ejemplo. Sobre un bloque en reposo de 50 kilogramos, colocado sobre una superficie horizontal, se aplica una fuerza de 100 newtons. Determina el coeficiente de rozamiento cinético. En este caso, nos da una masa de 50 kilogramos, nos da la fuerza y nos pide calcular el coeficiente de rozamiento cinético. Ahora no es el estático. De igual manera, colocamos nuestro bosquejo. Hacia la derecha irá la fuerza de los 100 newtons. Hacia aquí iría la fuerza de fricción cinética, hacia arriba las fuerzas normales y hacia abajo el peso. Esto nunca va a cambiar, siempre será la forma como vas a hacer tu bosquejo. Pero aquí nos pide peso, no tenemos peso, tenemos masa. Pero ¿cómo calculamos el peso? Recordarás que el peso es igual a multiplicar la masa por la gravedad. Pues bien, esta es la fórmula con la que calculamos la fuerza de fricción cinética. Nos pide el coeficiente de igual manera que en el caso anterior las fuerzas normales que están multiplicando pasarán dividiendo. Tenemos que echar mano de nuestras fuerzas, de nuestras condiciones de equilibrio. En el eje de las X que vemos, la fuerza y la fuerza de fricción cinética, que por ir a la izquierda es negativa. Dije que siempre se mueven los negativos y nos va a quedar así. Por lo tanto, ¿cuánto vale la fuerza de fricción cinética? Lo que valga la fuerza, que en este caso son los 100 newtons. Pero para este caso,
Las fuerzas normales que son positivas menos el peso por ir hacia abajo. Movemos el negativo y nos queda que las fuerzas normales será igual a peso. Y como acabo de mencionar, no tenemos peso, pero recordarás que peso es igual a masa por la gravedad. Es decir, vamos a multiplicar o puedo cambiar que en lugar de peso puedo cambiarlo por masa por gravedad. Y multiplicamos los 50 kilogramos por la gravedad que es de 9.81. Al realizar esta multiplicación, tenemos que son 490.5 newtons. Ya tengo las fuerzas de fricción cinética, como me indica aquí, y ya tengo las fuerzas normales. Quiere decir que ya tengo los elementos para poder calcular el coeficiente de fricción cinética. Sustituimos valores, será 100 entre 490.5, y esto nos dará que es de 0.2. Si tienes por ahí la tabla de coeficientes, puedes checar a qué superficies se mantienen en contacto. Veamos otro ejemplo. Dice, calcular la magnitud de la fuerza que se necesita aplicar a un cuerpo cuyo peso es de 500 newtons para deslizarlo horizontalmente con una velocidad constante sobre una superficie cuyo coeficiente de fricción dinámico es de 0.4. Ya sea dinámico o cinético, significa lo mismo. Sacamos nuestros datos. Nos pide calcular ahora la fuerza. Nos proporciona un peso de 500 newtons y nos da el coeficiente de fricción cinética. De igual manera, empezamos con nuestro bosquejo colocando todos los elementos. La fuerza a la derecha, la fuerza de fricción cinética a la izquierda, fuerzas normales hacia arriba y peso hacia abajo. Vamos a echar mano de la primera condición de equilibrio. Primeramente hacemos la del eje de las X. ¿Qué vemos en el eje de las X? Vemos la fuerza que va a la derecha y la fuerza de fricción cinética que va a la izquierda. Quiere decir que él será positiva y él negativa. Es decir, así. Siempre movemos la negativa, quedando que la fuerza va a ser igual al valor de Fk. Esta es la relación, me pide calcular la fuerza. Quiere decir que lo que valga Fk será la fuerza que necesito para poderlo mover. ¿Cómo se calcula Fk? Multiplicando μk, que sí lo tenemos, y multiplicado por las fuerzas normales que no las tengo. Entonces, echamos mano de la segunda parte de la primera condición de equilibrio. ¿Dónde están las fuerzas normales? Aquí, que serán positivas y negativas el peso. ¿Ok? Quedando así. Si está como negativo, pasará a positivo. Quiere decir que mis fuerzas normales entonces va a ser igual al peso, que para este caso son 500 newtons. Ya tengo los elementos para poder contestar este ejercicio y poder calcular la fuerza. Recuerda que la fuerza es igual a la fuerza de fricción cinética, y si la fuerza de fricción cinética la calculamos multiplicando μk por las fuerzas normales, lo puedo sustituir aquí. Quiere decir que la fuerza será entonces μk, que es 0.4, por las fuerzas normales que acabamos de calcular. Al realizar esa multiplicación, obtenemos como resultado que debemos aplicar 200 newtons para que ese cuerpo se pueda deslizar horizontalmente con una velocidad constante. Pues bien, veamos otro ejemplo. Ese es un ejemplo bastante interesante. Te pido que me pongas toda la atención posible, ¿sí? Dice, calcular la fuerza que se aplica con un ángulo de 20 grados que se necesita aplicar a un cuerpo cuyo peso es de 150 newtons para deslizarlo horizontalmente con una velocidad constante sobre una superficie cuyo coeficiente de fricción es de 0.3. Sacamos datos. Vamos a calcular la fuerza, me proporciona el peso y el coeficiente de fricción. Hacemos nuestro bosquejo, pero ojo, aquí viene la parte importante. Que ahora la fuerza se está aplicando con un ángulo de 20 grados. Es decir, haz de cuenta que tú estás aquí paradito, amarraste un lazo y lo vas jalando. Pero recordarás, como bien te diste cuenta, siempre que tenemos un ángulo que se aplica una fuerza, como cuando vemos el tema de vectores, se generan lo que llamamos las componentes rectangulares, es decir, la componente rectangular en el eje de las X y la componente rectangular en el eje de las Y.
Ahora, esas fuerzas se van a involucrar tanto en el eje de las X como en el eje de las Y. Es importante tomarlas en cuenta. Vamos a echar mano de nuestra primera condición de equilibrio. ¿Qué encontramos? Mira, encontramos que hacia acá va la fuerza, ¿sí? Fx y menos Fk, que va a ser igual a 0. Entonces la fuerza va a ser igual a Fk menos Fx. Fk es igual a mu k por las fuerzas normales. Tenemos el coeficiente, ¿sí? Pero las fuerzas normales no. Echamos mano. ¿Cómo se calcula Fx? Observa. Recordarás que era multiplicar la fuerza por el coseno del ángulo. ¿Y cómo se calculaba? Fy, lo mismo, pero con la función seno. Volteemos a ver el eje de las y. ¿Qué observamos? Que las fuerzas normales van hacia arriba, al igual que Fy va hacia arriba, ¿sí? Y hacia abajo va el peso. Quiere decir que en este caso será N más Fy menos el peso igual a 0. Movemos, el de negativo pasa a positivo y el de positivo a negativo. ¿Cómo calculamos Fy? Como ya te lo mencioné, es multiplicar la fuerza por el seno de teta. Quiere decir que mis fuerzas normales va a ser el peso, que son los 150, menos la fuerza que no la conozco, es lo que quiero calcular, porque es lo que nos está preguntando, por el seno del ángulo, cuyo ángulo es de 20 grados. ¿Sí? Observa la parte importante. Aquí me dice que la fuerza va a ser igual a Fk menos Fx. ¿Sí? ¿Cómo puedo calcular Fk? Fk me dice que es mu k. ¿Cuánto vale mu k? 0.4. ¿Ya lo viste? Que va a multiplicar a las fuerzas normales. Ya deducimos que estas son las fuerzas normales. 150 newton menos F por el seno de 20 grados. ¿Qué es lo que estoy colocando aquí? Menos Fx. ¿Cómo se calcula Fx? F por el seno del ángulo. Es decir, por el coseno del ángulo. Es decir, F por el coseno de 20 grados. ¿Qué observamos? Que aquí tengo una multiplicación de un monomio con un binomio. Voy a multiplicar él por él y luego él por él. Quiere decir que mi fuerza va a ser 0.4. Calculo primeramente los senos de los de 20 y el coseno de 20. Ahora sí, procedo a multiplicar. 0.4 por 150 me va a dar 60 newtons. 0.4 por menos 0.3420F me va a dar menos 0.1368F, menos el coseno de 20. ¿Qué observamos? Que tengo una ecuación lineal, ¿sí? Donde tengo la misma incógnita. Recordarás que en una ecuación lineal las incógnitas tienen que estar del lado izquierdo, así que las paso, quedando F y el que está como menos pasará a más y el que está como menos pasará a más, quedando así. Entonces ya podemos sumar. Ojo, aquí hay un error, no lo tomes en cuenta, es 1368 sin este punto. Entonces aquí cuando no tiene número es 1 más 0.1368 más 0.9396. Eso me va a dar un total de 2.0764 que, como todos tienen la misma incógnita, será F. Y entonces ahora sí ya puedo despejar la fuerza. Y este 2.0764 que está multiplicando la fuerza pasará para este lado dividiendo. Quedando que fuerza es igual a 60 newtons dividido entre 2.0764. Al realizar esa división, obtendremos que la fuerza que necesito aplicar con un ángulo de 20 grados para que se mueva ese cuerpo de 150 newtons es de 28.89. Pues bien, con esto doy por terminado. Nos vemos en la siguiente.